otros milagros y señales. Y bueno, pues vamos directamente al pasaje de la Escritura que corresponde a Primero de Reyes 13, del verso 1 al verso 5, el milagro, ¿verdad? El milagro o los milagros y las señales que ocurren en este episodio de la historia del pueblo de Israel es el brazo seco de Jeroboam como señal de castigo. Y aunque la mayoría de las ocasiones hemos visto que Dios ha obrado los milagros para animar a su pueblo, para que vea y tome confianza, también, ¿verdad? En esta ocasión nosotros podemos ver señales y milagros que son como advertencias, que son como muestras en que Dios está llamando la atención de sus hijos de una manera sobrenatural para que ellos vuelvan al camino de la obediencia y para que ellos logren, ¿verdad?, restaurarse, restituirse y corregirse de tal manera que, bueno, pues vuelvan a la senda antigua y la puedan conocer y puedan hacer la voluntad de Dios. Entonces, quiero compartir mi presentación de esta noche. Preparé una presentación porque la enseñanza de verdad que requiere de un apoyo visual, de manera que yo pueda aprovechar mejor el tiempo y pueda pues compartirlo de la manera breve como lo hago siempre, ¿verdad? Entonces, el brazo seco de Jeroboam corresponde al capítulo de Primero de Reyes 13, del verso 1 al verso 5. Y bueno, pues para darle inicio, voy a darle lectura al texto y dice de la siguiente manera. Estoy aquí. Dice el Primero de Reyes 13, del 1 en adelante. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al mar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Voy a darle lectura únicamente hasta esta proporción del pasaje para que nos enfoquemos un poquito más en el contexto que corresponde a esta maravillosa e increíble historia, una historia que tiene un hilo conductor, que tiene una línea de principio a final y la cual pues me gustaría compartírselas para que entendamos un poquito por qué acontecen todas estas cosas en el interior del pueblo de Dios. Pues bien, el comienzo de la historia del reino dividido entre Israel y Judá ocurre cuando el rey Salomón, el hijo de David, después de reinar 40 años, pierde el reino. Y a causa de sus pecados, ¿verdad? A causa de su desobediencia, específicamente por las cosas que Dios le había dicho, viene un profeta, ¿verdad? Y le indica que su reino va a quedar dividido. Sabemos que Israel estaba distribuido en 12 tribus, 10 al norte y 2 al sur, y pues las tribus quedaron partidas entre 10 tribus al norte y 2 al sur. Entonces, Jeroboam, que era un soldado militar del ejército de David, se levanta, ¿verdad? Porque es aquel que recibe la palabra de la profecía respecto de esto que va a acontecer y cómo Dios le va a entregar a él 10 tribus, y Roboam, que es el hijo de Salomón,
por ser el heredero al trono, queda, ¿verdad?, con 2 tribus al sur. A las 2 tribus al sur se le llama Judá, a las 10 tribus del norte se le llama Israel. También los profetas le llaman Jacob. También Israel les llaman los profetas al reino del norte, al reino de Israel, las 10 tribus le llaman Efraín. Bien, pues Jeroboam fue el primer rey del reino dividido del norte, ¿verdad? De las 10 tribus. El profeta Ahías le anunció que sería rey rompiendo la capa de los 12 pedazos de Salomón y dándole a él 10. Dios le estaba entregando a él 10. Aquí le dio el Señor la señal del profeta sobre Israel. Desafortunadamente, Jeroboam, pues es el iniciador de, por así decirlo de alguna manera, la primera apostasía en la historia del Antiguo Testamento, porque él no solo se encargó de establecer fiestas que no eran conforme a lo que estaba escrito en la ley de Dios, sino también introdujo mucha de la idolatría y pues creó su propio sistema religioso, independiente, ¿verdad?, de lo que ellos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía como por la escritura. Y ya tenía temores, ¿verdad?, de que todas las tribus volvieran a Jerusalén a adorar a Dios. Bien, pues he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Es lo que dijo el profeta como la señal, ¿verdad?, de lo que acontecería en el futuro. Y hay algo más. Cuando el rey extendió su mano para ordenar que la arrestara, se le secó y el rey reconoció el poder de Dios y pidió que intercediera para que fuera sanado. Qué interesante puede ser esto porque el profeta enviado por Dios cumplió su palabra, todo lo que profetizó se cumplió y esos altares eran hechos de una sola pieza, de una piedra enorme, o sea que no era una piedra simple que se desmoronaría fácilmente, algo tenía que quebrarla tremendamente para hacer partida una grande piedra, así sucedió. Pero el varón de Dios, el profeta, oró y sanó Jeroboam. Sin embargo, a pesar de que él mismo vio la señal que le estaba previniendo y que le estaba advirtiendo lo que iba a acontecer sobre todo el pueblo de Israel, sobre sus 10 tribus por causa de su idolatría, por causa de su desapego al Creador y por hacerse similar a los pueblos de alrededor, adorando dioses que no eran dioses. Bueno, pues él no atendió y continuó así hasta que finalmente perdió el reino, murió, ¿verdad? Y la profecía de la que también habló vendría a tener su cumplimiento. Bien que hubiera sido Jeroboam un rey restaurador, un rey reparador, un rey que hiciera volver, ¿verdad?, al pueblo a la obediencia de la palabra de Dios, porque ese es el hilo conductor de la historia. Pero no lo hizo así, sino que a pesar de las señales, de las profecías y de los milagros que él vio, percibió y que se cumplieron, no quiso atender, hizo caso omiso de la advertencia y así continuaron varios reyes. Finalmente, encontramos, ¿verdad?, que en la escritura se hablaba de Josías. Aquí tuvimos la profecía y años después, muchos años después, apareció este pequeño niño que fue el rey más joven de Israel y que desde sus 18 años comenzó a traer limpieza, purificación. Fue el rey que procuró restaurar Israel, amó a Dios con todo su corazón desde que él lo decidió, ¿verdad?, con toda su fuerza, con todo su ser, y alejarse, ¿verdad?, de lo que el resto del pueblo ya aceptaba como correcto, porque ese es el asunto. El pueblo ya veía con mucha normalidad la forma de vida que tenían. Sin embargo, su ignorancia de la palabra de Dios, su desconocimiento de la ley, es decir, de la Torá, la ley de Moisés, los estaba llevando a la ruina total. Cuando Josías como rey, ¿verdad?, pues empieza a procurar actuar apropiadamente, dice la escritura que se encuentra el rollo de la ley. Aquí tenemos una nota en pantalla. Reinó 31 años Josías e hizo reformas y bienestar a Judá. Restauró el templo y aquí en el interior del templo fue donde se halló el rollo de la ley. Fíjense que dice que destruyó los ídolos porque quizás ya dentro de los atrios
pudieron haber existido algunas imágenes por ahí en los patios en Jerusalén y en otros lugares estaba prohibido. Eso no debería de haber idolatría y el pueblo ya lo había aceptado como parte de la adoración. Así que él encontraron el libro de la ley y lo leyó, cuando lo leyeron a él rasgó sus vestidos y cuando se le leyó al pueblo, ¿verdad? Se dieron cuenta que ellos estaban haciendo cosas que Dios no había pedido, pero que las que Dios había pedido no se habían llevado a cabo como Dios mandaba. Así que, ¿qué hace? Lo primero, celebra la Pascua, ¿verdad? Restaura el pacto, quita la idolatría, empieza a exhortar al pueblo para que venga a la obediencia a Dios. Y bueno, pues el tiempo que reinó, Dios le permitió paz, mucha abundancia, bendición, a pesar de todo y a pesar de que Josías fue un rey bueno, un rey de restauración, de restitución, de corrección, que era lo que Dios quería, el pueblo persistió finalmente, ¿verdad? Porque volvió a pecar y llegó el tiempo del cautiverio, como nosotros lo sabemos, llegó el tiempo de la cautividad, donde concluiría el periodo del tiempo del reino del norte, cautivo por Asiria, y más adelante, pocos años más adelante, lo mismo acontecería al reino de Judá, al reino del sur, que serían llevados cautivos por Babilonia, ¿verdad? Exiliados totalmente, la nación, ¿verdad? Desaparece, pero, ¿verdad? Se van a un cautiverio de 70 años, donde Dios, ¿verdad? Les habla fuertemente para ver si ellos logran comprender y finalmente, ¿verdad? Empieza a enviarles a los profetas para darles la promesa de la exhortación y la consolación. Es decir, vendría el Mesías. Pues bien, qué maravillosa historia, porque de verdad Dios hizo milagros y señales con la intención de advertir a su pueblo de lo que acontecería, ¿verdad? Por causa del pecado, pero el pueblo decidió persistir en el pecado. Este es el contexto de la historia. Lo interesante es que muchas veces nos pasa lo mismo. Nos ocurre un poquito esta sensación de que si nosotros no hemos conocido la palabra de Dios correctamente, nos asimilamos a la forma de vida de la gente, nos hacemos a la forma de pensar de la tradición, de la cultura popular, no discernimos, ¿verdad? No podemos distinguir de pronto si lo que estamos haciendo realmente es conforme a la palabra de Dios, porque no tenemos, no estamos conectados en esa línea, no hemos llegado a entender con toda facilidad lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ignoraba la ley de Dios. Ellos vivían de una manera que pensaban que era la correcta, pero la palabra de Dios decía lo contrario y no lo sabían. Así que lo mismo pasó cuando Josías descubre el libro, es cuando realmente dice, qué equivocados estamos. Usted necesita descubrir este precioso libro. Usted debe de descubrir la palabra de Dios. Usted debe de descubrir lo que Dios quiere, cómo quiere que se le adore, así como Josías, que dejó todas las costumbres culturales paganas que estaba rodeado y decidió obedecer a Dios y Dios empezó a prosperarlo y a bendecirlo. Por eso a veces muchas cosas de estas no ocurren en nuestras vidas porque no estamos caminando en la obediencia de la palabra de Dios. El hilo conductor de toda la historia pues es la Biblia, llamada en hebreo Torah, la ley de Dios, los mandamientos, porque desde un principio, ¿verdad? El reino se le quitó a Salomón por la desobediencia a los mandamientos. Y Roboam, ¿verdad? También Dios le llamó la atención porque el pueblo y el sacerdocio y los reyes estaban en pecado, desobedeciendo los mandamientos que Dios les ordenó. Y los profetas vinieron a decirles exactamente eso, que volvieran a la senda antigua. Y Josías encontró el libro y entendió y vio con claridad de qué manera Dios quería que se le honrara, que se le alabara, que se le sirviera, y por eso es que hizo grandes cambios y fue un buen rey delante de los ojos de Dios. Por eso ya el profeta lo había dicho con anticipación lo que acontecería para ver si Israel de verdad se arrepentía y, ¿verdad?, buscaba la respuesta en la palabra, en las escrituras, la respuesta de lo que tenía que hacer para poder agradarle al Señor. Esa era la razón por la cual, ¿verdad?,
esto aconteció a lo largo de un periodo más extenso y de más historias semejantes a esas, de las cuales más adelante vamos a seguir hablando y compartiendo cuán grandes son estos historias. Pues bien, gracias a todos, que Dios siga bendiciendo.